A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. La familia, el trabajo, los quehaceres, los problemas u obstáculos son elementos que tienden a agotarnos físicamente, mientras que la maldad muestra la degradación espiritual. A pesar de lo que hagamos, Dios instituyó en los 10 mandamientos un día en el cual podamos reposar junto a Él de todas nuestras cargas. ¿Te interesa conocer más sobre ese descanso que da Jesús? Quédate con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática número 6, titulada Descanso en Cristo. Nos alegra acompañarte en el 6º estudio de la lección de Escuela Sabática de este trimestre. Ya podemos decir que prácticamente estamos en la mitad de este trimestre y es para nosotros una alegría seguir contigo. Hoy queremos conversar acerca de un tema muy interesante y es acerca del reposo. El reposo que nos quiere dar Jesús, el reposo que te quiere dar a ti, que me quiere dar a mí. Y no solo ese reposo, sino que Jesús nos dejó un día donde nosotros podemos descansar en Él y celebrar la creación. Tú eres parte de esa creación. Y bien, para el estudio de esta semana nos estará acompañando tanto el pastor Alexander Martínez como el pastor Douglas Buscategui. Muchas gracias por venir, pastor. Diríjanos en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En este momento que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo pueda controlar cada pensamiento, cada corazón y así prepararnos para recibir palabras de vida en este momento. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Erika nos va a comentar un poco cómo se desarrolla la lección de esta semana en el contexto histórico. Coméntanos, Erika. Claro, Cinte. La lección hace énfasis en la verdadera forma de adorar en día de reposo, en sábado. Guardar el sábado es como celebrar el cumpleaños de la creación del mundo. Dios reposó luego de crear este mundo y nos dejó el sello del sábado como recordatorio. Pero los judíos se olvidaron de Dios y de su encuentro especial los sábados y terminaron siendo llevados cautivos a Babilonia. Al retornar a su tierra, los líderes judíos no estaban dispuestos a permitir que esto sucediera de nuevo. Por lo tanto, idearon ciertas normas legalistas de cómo guardar el sábado, lo que terminó convirtiéndolo en una carga. El mandato de no trabajar en sábado se llevó al extremo. Discusiones sobre si comer o no un huevo puesto por una gallina en sábado. Si la gallina era ponedora, entonces estaba trabajando en sábado. Y ese huevo no se podía comer. Pero si la gallina estaba siendo engordada para comérsela luego, no representaba un trabajo y por lo tanto podía comerse ese huevo. Entre muchas cosas, estaban sobrecargando el sábado. Jesús quiso restaurar el verdadero significado del sábado, encontrar descanso en él, cultivar una relación íntima con Dios y mostrar misericordia al prójimo. Por eso Jesús sanó, comió y disfrutó con sus discípulos en sábado. Jesús se encargó de citar a los profetas del Antiguo Testamento que decían que Dios quería actos de bondad hacia viudas y huérfanos, más que sacrificios de animales. Más importante que el sábado es el Señor del sábado, es decir, Jesús. El texto de memoria dice: luego dijo Jesús: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. La primera parte de la lección de esta semana nos habla acerca de que Jesús estuvo en diferentes ciudades y las personas de esas ciudades lo rechazaron. Luego vemos que Jesús se aparta a orar y le agradece al Padre por todas las cosas de la forma como el Padre las hace. Luego habla de la relación tan cercana que Jesús estaba teniendo en ese momento o toda su vida con el Padre. Y por último, Jesús hace una invitación. Nos hace una invitación a todos nosotros a encontrar en Él el descanso que nosotros necesitamos. Jesús termina con estas palabras: pues mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ahora bien, Pastor Uzcategui, ¿qué diferencia hay entre este yugo que nos está diciendo Jesús, que es fácil de llevar, y nuestro yugo personal? Bueno, Cristo está tratando de explicarnos que Él es la verdad en sí, Él es el verbo hecho carne, y que Él como verbo carne representa el descanso. Él vino a traer a este mundo paz al corazón, y Él vino a hacer lo que nosotros necesitamos hacer, Cintia, a producir un descanso a la humanidad, y de esa forma pues nosotros también estamos descansando en Él como ese símbolo maravilloso entre el creador y la criatura, donde la criatura se siente refrescante, cómoda en los brazos de su creador, y por eso cada semana el sábado se convierte en una bendición. Y es lo que digo yo, que el Señor había establecido desde el principio, fue así del principio. Claro. Y porque Adán, el primer sábado, cuando descansó el sábado con Dios, no estaba cansado, no estaba agobiado, porque no estaba trabajando, no acababa de salir de las manos creadoras del Señor, y ahora viene a encontrarse con su Señor, a entablar una relación de cercanía, de afecto, de relación, que habría de ser en la vida de Jesús, como Jesús quería que sus seguidores lo pudieran entender, que lo amaran a Él, lo entendieran a Él, y por eso Jesús habló a esas ciudades, que iba a ser el castigo para esas ciudades menor que de estos que estaban viviendo en carne propia al Hijo de Dios, pero que no tuvieron el privilegio de relacionarse con Él, ni mucho menos tener el descanso que Él ofrece, ¿no? Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que vemos entonces que Jesús les habla a esa ciudad, a los moradores de esa ciudad, y ellos tal vez no quisieron aceptar ese descanso que Jesús les estaba ofreciendo, y por eso entonces Él hará énfasis en decir, si ustedes permiten tener mis cargas, entonces va a ser mucho más ligera, que en realidad no son cargas, ¿no? Como tal. Ahora bien, pastor, ¿qué tipo de reposo nos ofrece Jesús? ¿Nos ofrecerá un reposo nada más físico, o sea, de nuestros trabajos en la semana, de las enfermedades, de todo lo que tenemos, o también habrá un tipo de reposo espiritual? Bueno, cuando nosotros analizamos el texto de San Mateo, podemos ver que en su contexto, cuando Dios da las palabras a las personas de aquel lugar, podemos observar de que primeramente ellos habían rechazado el mensaje de parte de Dios. Así que Dios tenía para ellos una gran solución. Lamentablemente, al aferrarse a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, llevó a las personas de aquel lugar a prácticamente encerrarse en su misma filosofía. Resulta que Dios dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a sembrar en el corazón de los seres humanos el reino de Cristo, el reino espiritual. Así que el Señor tenía un mejor reposo para los seres humanos, y resulta de que en ese entonces los habitantes en los tiempos bíblicos tenían centrada su esperanza en las cosas terrenales. Lamentablemente ellos querían deshacerse o querían liberarse del yugo de los romanos. Pero resulta que Cristo fue a liberarnos del pecado, vino a darnos la victoria sobre el pecado. Así que Jesús claramente presenta de que ese reposo que Cristo vino a darnos es un reposo espiritual, pero al tener la parte espiritual, ya lo demás vendrá por sí solo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está interesado en mi crecimiento físico o como familia, sino está interesado primeramente en mi crecimiento espiritual. Porque Dios trabaja en las tres áreas: la física, la espiritual y la mental. Es como un triángulo. Pero cuando estamos conectados con Dios y confiamos completamente en el Señor, vamos entonces a obtener no solamente el reposo espiritual, sino que eso repercutirá positivamente en la vida física, en la vida familiar y en nuestra sociedad. Ahora, yo estaba viendo cuando uno mira la lección, el pueblo de Israel
Si había algo especial que el pueblo de Israel hacía, era la observancia del sábado en asunto físico. No podían caminar más de 70 pasos en sábado. Entonces el sábado se convertía en un asunto de estática, de quedarse quieto en reposo absoluto, tal vez. Reposo, ¿no? Así que el sábado, Jesús no quiso enseñarle a ellos el descanso del sábado físico. Correcto. Porque es que lo experimentaron todos los judíos cada sábado. Entonces se representa la parte espiritual del sábado, porque es un refrigerio. Pudiera ser que es lo que nos sucede a nosotros también, que ya cuando finaliza el sábado, el cuerpo no la pasamos durmiendo, pero estamos físicamente cansados, pero refrigerados espiritualmente. Estamos claro, renovados para iniciar el proceso de la siguiente semana con nueva fuerza, vitalidad. Entonces yo creo que la parte espiritual renovada pues ayuda a la renovación física. Exactamente. Y es lo que el Señor Jesús estaba intentando decirles, ¿no? Enseñar. Sí. Algo que también anexar es que el maestro está interesado en nuestro crecimiento espiritual. Es lo primero. El apóstol Pablo, él quien fue un erudito de la ley, y aparte de eso fue el propagador del evangelio y de la gracia, el apóstol Pablo dice claramente que el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, para nosotros entrar en ese reposo con Dios, necesitamos amar a Dios, necesitamos anhelar, tener la presencia de Dios. Cuando el ser humano decide buscar de Dios y nosotros decidimos anclar nuestra fe en el Señor, entonces el diablo huirá de vosotros y lo resistiremos. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y al tener a Dios, nos ayuda a tener una visión distinta de la vida. Vemos personas en el mundo desesperadas, angustiadas, personas que hasta se suicidan, pastor, sí, por tomar decisiones apresuradas, insensatas. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en Dios, Dios nos da esa tranquilidad, esa calma, esa paz, porque solamente en Él podemos encontrar lo que necesitamos. Porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que Dios ofrece no es temporario, es eterno. Así es. Y vemos que Jesús nos hace la invitación, ¿no?, a que vayamos a Él, y esos pecados, entonces, esa carga emocional que tenemos de todos los errores que hemos cometido, pues Él nos las va a perdonar. Como ustedes dicen, vamos a tener ese reposo espiritual que nos va a ayudar a continuar la semana con ánimo, con fuerza. Es que de hecho, cuando vemos una persona enferma, pero que vemos que tiene una actitud positiva, esa persona se va a recuperar muchísimo más rápido que una persona que tiene una actitud negativa. Entonces vemos que aquí la actitud es fundamental. Si nos sentimos bien espiritualmente, pues vamos a poder enfrentar todos esos obstáculos. Pero bien, más adelante Jesús tiene unos encuentros allí con los líderes religiosos, y precisamente es acerca del sábado. Erika nos va a comentar qué fue lo que sucedió en ese momento. Mateo 12, 1 y 2 dice: Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron: Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Más adelante Jesús dijo: ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo de Dios es Señor, incluso del día de descanso. Mateo 12, del 5 al 8. Los fariseos habían impuesto demasiadas cargas al día de descanso. Eran pocas las cosas que estaban permitidas hacer. Jesús los confronta con sus pensamientos. No estaba disminuyendo el mandato, estaba diciendo que Él era superior a este.
Jesús hace un llamado de dejar el legalismo. Nada, ni el sábado puede ser más importante que él. Muchas cargas habían impuesto los líderes religiosos al sábado, al reposo, al día de descanso. Y por eso surgían tal vez muchos debates entre los judíos. ¿Era bueno tomar un fruto de un árbol y comerlo o esto implicaba un trabajo? ¿Se podía ayudar a una persona que estaba necesitada en ese día o simplemente había que dejarlo porque no se podía trabajar o no se podía hacer este tipo de cosas? ¿Cuántos pasos caminar? ¿Cuántos pasos no caminar? ¿Hasta dónde podían ellos llegar? Muchas cosas podían considerarse la violación pública del sábado y ellos trataban de cuidarse de todo esto, ¿no? Ahora bien, Pastor Uzcategui, ¿en qué sentido nosotros podemos decir que el sello de la creación, que sabemos que es el sábado, ¿verdad?, puede llegar a ser una esclavitud legalista? Bueno, Cristo estaba tratando de explicar el significado verdadero del sábado. Jesús deseaba que el sábado fuera como fue al principio. El principio había una relación entre Dios y sus criaturas, pero también había una relación entre las criaturas consigo mismos. Ahora, esa nación, el pueblo de Israel que recibió de parte de Dios el sábado y que por siglos hasta hoy el pueblo ortodoxo de Israel todavía guarda el sábado. Entonces, pero ¿dónde hubo el cambio entre el sábado de compañerismo, de relación, a un sábado pesado, con una carga, con una cruz, a tal grado que algunas personas hoy ven a los guardadores del sábado como si fueran unos fanáticos, siguiendo leyes viejas y no sé qué? Entonces, ¿de dónde hubo el cambio? El cambio ocurre cuando Israel se alejó de Dios por la idolatría. Entonces ellos fueron idólatras y la idolatría los indujo a olvidarse del Creador, porque el sábado es un antídoto en contra de la adoración a falsos dioses. Entonces, como ellos olvidaron el sábado, la esencia del sábado, la relación del sábado con el Creador, entonces se buscaron otros dioses. Entonces allí el pueblo de Israel fue sentenciado porque se alejó de Dios, Dios se alejó de ellos. Como resultado fueron a parar a Babilonia por 70 años de esclavitud. Cuando los líderes y rabinos de Israel vienen de la diáspora a Jerusalén, ellos están regresando y ellos se reúnen y dicen: mire, nosotros no podemos cometer el mismo error que cometieron nuestros antepasados. Fuimos a la esclavitud 70 años como resultado de la idolatría y de no haber cuidado el sábado como tal, el descanso del sábado. Entonces los judíos y los líderes y rabinos se reunieron e hicieron cercos protectores. Pusieron el sábado en el centro y entonces ahora levantaron cercos, y esos cercos iban a proteger el sábado. La intención era buena, pero el tiempo dañó la intención. Y la lección dice de esos cercos protectores, ¿no? Uno de ellos que no, se podía escupir en tierra, estaba bien, pero lo que no podía hacer lodo. Hacer barro, claro. Entonces, a un ciego que Jesús curó en sábado, Jesús hizo lodo y le puso en los ojos. Y entonces cuando le preguntaron: ¿cómo te sanó el sábado? Dijo: no, hizo lodo. Hizo lodo, es un violador del sábado. Entonces atacaron a Jesús porque hizo lodo. A un paralítico que tenía 38 años postrado en una cama, era sábado, y Jesús se acercó y le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho. Y cuando el hombre iba caminando feliz, porque estaba caminando, por favor, 38 años pasado, iba con su cama y lo vieron: aquí hay un violador del sábado. Digo: no, yo no soy culpable. ¿Por qué llevas tu cama en sábado? Porque no era permitido llevar una cama en sábado, una carga en sábado. Entonces dijo: no, el que me sanó. ¿Y quién te sanó? Jesús. Entonces Jesús es un violador del sábado. Entonces esas muchas leyes que hicieron los judíos alrededor del sábado
convirtieron el sábado en una carga en sí. No el sábado una carga, sino que las leyes alrededor del sábado. Ahora, ¿qué vino Jesús a hacer? Jesús vino a vindicar el sábado y a eliminar esas vallas protectoras que los judíos habían hecho. No necesitaban, porque cuando tú tienes una relación con alguien, no necesita premisas, decir, mire, vienes a la relación, pero por favor no hables de... No, eres libre de hacerlo. El sábado hay libertad para hacerlo. Y en Jesús, la relación del sábado se convierte pues en algo gratificante, algo bien nutrido, que hace que la gente se sienta muy gozosa y feliz. Y algunas personas hoy en el mundo espiritual, en el mundo religioso, miran al sábado y nos miran a los guardadores del sábado como pobrecitos, están llevando una carga. Pero lo que ellos no saben, que la esencia del sábado es una relación con Jesús. Exactamente. Es una relación hermosa con Jesús, gratificante, bien nutrida, que llena el alma, el ser. Y entonces ya no es una carga, ya es un privilegio, ¿no? Y estaba recordando, para terminar con esto, que cuando yo estudiaba en la universidad, era una universidad, vivían muchachos y muchachos, y entonces una vez a la semana nos daban un tiempo para que los novios, que ya estábamos formalizados, tuviéramos lo que ellos llamaban la cortina, ¿no? Entonces la cortina era, no es que ponían cortina, ¿no? Sino que llamaban así la cortina. Era un momento en una casa de alguno de los profesores, iba el muchacho, el novio y la novia, entonces llegaban a la casa y entonces los esposos los recibían y entraban y se sentaban en la sala y los dejaban solos. 2 horas. Y entonces esas 2 horas era un momento que se pasaba así, ¿no? Rapidito. Entonces los novios y querían que se alargara el tiempo, ¿no? Pero salía la familia, se acabó la cortina. Entonces los novios, bueno, hasta la próxima semana de estar juntos, ¿no? Claro. Entonces el sábado es algo así también, ¿no? Es un encuentro, es una cortina con Dios, es un encuentro con el Señor, es un momento placentero, no es una carga. No se convierte en eso, ¿no? Se convierte más bien en algo que fortalece el espíritu. Y entonces deseamos ya del jueves, viernes, ya llega el sábado, llega el momento del encuentro con el Señor, el encuentro con los amigos, con la familia, con esa relación que nutre y llena el alma, ¿no? Yo creo que el problema está en cuando nosotros sacamos la esencia del sábado, que es a Jesús. Cuando dejamos a Jesús fuera del sábado, entonces el sábado es una carga para nosotros. Pero bien, Pastor Alexander, ¿puede hoy en día, llevándolo, digamos, a nuestro tiempo actual, puede el sábado llegar a ser una esclavitud? O sea, ¿o hasta qué punto la observancia del sábado, digamos, podemos mantener el equilibrio de no rayar en lo legalista? Bueno, posiblemente en muchos lugares, en muchos hermanos, toda la semana pasamos en muchas actividades, universidades, el trabajo, las madres en los quehaceres del hogar, y es una labor diaria, ¿no?, en la cual el ser humano se encuentra. Pero yo recuerdo Éxodo capítulo 20, 8 en adelante, Dios dijo claramente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y vemos en este versículo lo importante, como estaba presentando el pastor Uzcategui, lo importante que es recordar y mantener que Dios estableció este día para que nosotros tengamos el privilegio de entrar en una comunión cercana e íntima con Dios. ¿Por qué? Porque el sábado nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Y cada vez que llega cada sábado tenemos que ir y recordar que el sábado es un beneficio para nosotros, pero aparte de ser un beneficio, nos recuerda de dónde venimos y a dónde vamos también. Resulta de que en nuestras iglesias y en muchos hogares, lamentablemente, quizás se ha perdido la conexión con Dios, porque cuando se pierde la conexión ya podemos ver el sábado como una carga, como que hay tantas actividades, que porque esto y aquello. Pero cuando estamos en una relación personal con Dios e íntima con Dios, el sábado debe convertirse para nosotros en una delicia, en un privilegio. Pero hay que hacer una pregunta para aquellos que nos están mirando.
Y quizás para aún nosotros mismos, la pregunta es, ¿será que estos últimos 3 sábados han sido para mí una delicia o han sido una carga? Y yo considero de que todo debe nacer de una relación con Dios. Porque mientras yo esté apegado al Señor en oración, en estudio de su palabra, yo voy a mantener la esencia en mi vida. No solamente durante ese día, sino durante toda la semana. Pero el día que me desconecto de Dios, de su palabra, de la oración, entonces también me voy a desconectar del Señor, quien creó el 7º día, y es entonces aquel quien quiere conducirnos a entrar en ese verdadero reposo. Entonces todo depende de la persona, todo depende de mí mismo, como yo vea. Si mi relación con Dios es estable, yo voy a gozar el día de reposo. Pero si mi relación con Dios quizás a lo mejor es inestable, entonces puedo caer en el terreno que cayeron los fariseos en los tiempos de Jesús. Sí, o podemos llegar tal vez a veces a darle más importancia a otras cosas, ¿no? A cumplir con algo que tenemos que hacer, una obligación o algo, y cuando llega la noche decimos, bueno, ¿y dónde estuvo Jesús en todo este tiempo que pasamos, verdad? Ahí está también el problema, ¿no? Ahora, Cintia, algo que yo quería mencionar. El texto dice el Señor Jesús que su carga es liviana. Ahora, cuando uno trabaja, llega un momento que el trabajo se convierte en una carga, ¿cierto? A veces dice, oye, que llegue un día, una fecha libre para yo descansar, ¿no? Y el trabajo es una carga, llega un momento una carga, pero puede ser una carga muy pesada si a usted no le gusta el trabajo. Pero puede ser una carga liviana si a usted le gusta el trabajo. Pero para nosotros, los que creemos en el sábado se convierte en una carga, pero es una carga liviana. Porque en vez de ir al mercado, de estar haciendo otra cosa, negociar aquí o allá, yo estoy el sábado conectado con mi Dios. Pero ese Dios me va a dar a mí las fuerzas para que el sábado, que se convierte en 24 horas de actividades espirituales, no así en la semana, Dios te da la fuerza para que al final del sábado Él te renueva y te dice, llevaste mi carga, feliz, feliz. Porque Jesús está usando llevar mi yugo. Jesús está diciendo que Él también tiene una carga. Él dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y yo no entendí ese texto hasta que un día fui al campo y vi a un hermano arando. Tenía 2 bueyes. Entonces el hermano iba adelante y los bueyes estaban llevando el surco y rompiendo esa tierra. Cuando llegaba a una esquina, el hermano decía, ¡güey! Y habían 2 bueyes, el de la derecha y el de la izquierda. El de la derecha era el que guiaba el surco. Entonces cuando él decía, ¡güey! Y él gritaba, el buey giraba y seguía la otra dirección. Y llegaba a la esquina y él solamente le daba el orden al buey, ¡güey! Y el buey giraba. Pero quien hacía el trabajo era el buey de afuera. El buey de adentro era un novato, pero el de afuera un experto. Y Jesús está diciendo, lleva mi yugo conmigo. Exacto. Entonces el sábado hay un yugo que llevar, pero es gratificante. En vez de estar en un estadio el sábado, estamos haciendo... estoy alabando a Dios, correcto. Estoy glorificando al Señor, y bueno, es tiempo que dedico a Dios. Entonces es una carga, pero es ligera. Exacto. Es satisfactoria, es placentera, porque pudiera estar durmiendo toda la mañana del sábado y en vez de hacerlo tengo una carga que cumplir y es con Dios. Pero esa carga, el Señor dice, qué bueno que viniste, porque yo vine también. Claro. Yo soy el buey experto y tú eres el novato. Vamos los dos a abrir los surcos del Evangelio. Entonces tú estás con Jesús. Entonces esa carga termina el sábado y dice, oye, el Señor, fue gratificante. Y a veces terminamos el sábado, nosotros los pastores que andamos en este ritmo, terminamos el sábado, wow, cansados, pero con gozo. Pero gratificados pues, por el hecho de que el sábado se convirtió en eso. Algo importante, disculpe, es que Jesús durante ese día
sanó, predicaba, enseñaba. Llevó a los fariseos y a muchas personas a entender, mira, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ayuden, prediquen, vamos a llevar mensaje de esperanza. Y cuando nosotros vamos al contexto actual de nuestra historia, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, hacer lo mismo. Los días sábados, como iglesia, sí hacemos actividades, vamos a los hospitales, como dice el pastor, se vuelve gratificante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo realmente lo que Dios desea que hagamos durante ese día. Y al trabajar bajo este enfoque, vamos a entender de que, o a descubrir, mejor dicho, de que el sábado en verdad es un privilegio. Y gracias a que Dios lo estableció, entonces nosotros podemos entrar en comunión, ¿verdad?, permanentemente con el Señor. Sí. Así que, pastor, en verdad esa experiencia, ¿verdad?, de esos dos bueyes nos recuerda lo importante que es, que tenemos que seguir el principio. Cuando seguimos el principio establecido por Dios, vamos a encontrar grandes beneficios para nuestras vidas espirituales. Así es, y vemos también que la ley de Dios es una ley de amor. Sabemos que el carácter de Dios es amor y se refleja precisamente en su ley. Es decir, que el sábado tiene que ser un día donde ese amor se experimente, ¿verdad?, en otro nivel, ¿no?, en un nivel mucho más cercano. Ahora, me llama la atención que vemos que luego que los fariseos hablan con Jesús acerca de lo que estaban haciendo sus discípulos, si estaban o no trabajando en sábado al recoger las espigas para comer, Jesús, como nos comentó Erika hace un momento, Jesús le explica a ellos que mucho más allá de un día trabajar o no, Jesús estaba buscando también que se tuviera misericordia por los otros seres humanos, ¿no? Entonces, Pastor Martínez, Jesús les dice a ellos, usa el Antiguo Testamento para referirse al hecho de que cuando David y sus hombres que estaban en la guerra tuvieron hambre, fueron hasta el templo y los sacerdotes les dieron de comer. Ahora bien, ¿por qué Jesús habrá utilizado lo que decía el Antiguo Testamento para darle una lección a los fariseos? Bueno, cuando recordamos la historia de David en el Antiguo Testamento, vemos claramente cómo Jesús mismo utiliza toda la Biblia en sí, ¿no? En este caso, vemos que Él llama la atención a los fariseos, a las personas en ese momento, para mostrarle una lección. David tenía hambre, igual que sus soldados. Ahí estaba el sacerdote, y el sacerdote era encargado de administrar todo lo que tenía que ver los servicios del templo. Así que cuando David llega a ese lugar, David llegó con una necesidad. Pero aquí vemos el papel del sacerdote. El sacerdote dirá, no, pero yo no te puedo dar eso porque esto es para un servicio sagrado. Pero ¿qué pasó? El sacerdote suplió la necesidad real de David. O sea, pensó en la persona, tenía hambre. Cuando vemos a Jesús aplicando ese ejemplo de David, vemos entonces que Jesús le estaba explicando, mire, nosotros tenemos que interesarnos en la persona. Hay necesidades en el mundo, hogares que se están autodestruyendo, divorcio, problemas que están quizás sufriendo, o sea, personas que están sufriendo por tantas cosas. Pero, ¿qué Dios desea de nosotros, verdad? ¿O qué quiere enseñarles a aquellas personas en aquel entonces? Ustedes tienen que recordar que lo importante es la persona, en sí es la persona. Y eso era lo que lamentablemente los fariseos no entendían. Pendiente quizás, como el pastor estaba comentando hace unos minutos atrás, de las reglas, ¿no? De las reglas que se olvidaron de la persona. Entonces, con esto tenemos que ver nosotros como cristianos de este tiempo, de que Dios espera que nos preocupemos más por la persona que por las cosas externas. Claro, las cosas externas quizás a lo mejor son importantes, pero por eso Dios dice, estoy cansado, cuando le presenta en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 en adelante, de que me traen sacrificio, hacen tantas cosas, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes presentan esta ofrenda, no, pero yo quiero que ustedes hagan justicia, practiquen la misericordia, ayuden al necesitado, a las viudas, a los huérfanos. ¿Por qué? Porque habían perdido la esencia de que lo más importante para Dios es la persona. Sí, y Jesús termina comentándoles que Él era el Señor incluso del sábado. O sea, me llama la atención también esto, ¿no? El hacer el énfasis de que aquí está la persona que realmente ustedes deben adorar en este día. Pero bien, Erika nos va a comentar otro incidente que tuvo Jesús con los líderes religiosos. Coméntanos, Erika.
La palabra de Dios en Mateo 12, 9 al 12 nos dice: Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Jesús estaba procurando dirigir la atención de la gente al propósito más elevado de la ley y lo que es la vida de fe. Los líderes religiosos solo se preocupaban por sus propios intereses, llegando a olvidar a los más vulnerables. Jesús quiere que su ley refleje amor, que es precisamente la base de la ley. Finalmente Jesús sana al hombre, pero los líderes religiosos comienzan a tramar cómo podían matar a Jesús. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, vemos que Él cumplió al pie de la letra todos los mandamientos. Pero no solo eso, sino que Jesús nos enseñó una norma más elevada de los mandamientos. Y es lo que hemos venido viendo en todas estas lecciones sobre el libro de Mateo. Que Jesús lo que quiere es que nosotros realmente vivamos un evangelio totalmente diferente al que quizás hemos escuchado o al que es teórico, sino que pongamos en práctica la verdad que Él nos ha traído. Y esa verdad, como nos comentó Erika en Isaías, es también acerca de tener misericordia con otros, guardar el día de descanso, tener un día de comunión con Jesús, pero también mostrar la misericordia hacia todos nuestros prójimos. Pastor Alexander, ya para terminar, ¿cómo nosotros podemos, como adventistas o como cristianos, decir, bueno, voy a experimentar este día de delicia con el Señor y que esto pueda ser un ejemplo para las otras personas? ¿Cómo podemos lograrlo? Muy bien, eso me recuerda al libro de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero el séptimo día hizo tres cosas importantes: lo santificó, reposó y lo bendijo. Y en estas tres palabras podemos encontrar tres grandes beneficios para aquellos que deciden aceptar a Cristo y aceptar al sábado. Porque quien acepta el sábado acepta a Cristo. Así que la primera es que Cristo santificó el día de reposo. En otras palabras, Él declaró santo ese día. Cuando nosotros entramos y comenzamos a disfrutar de ese día, del séptimo día de la semana, día sábado, entramos en una santidad con Dios. Así como Dios lo santificó, entonces nosotros también somos santificados durante ese día. Entonces el primer beneficio que recibimos aquellos que deciden aceptar a Cristo y aceptar el sábado es que son santificados, somos santificados. En otras palabras, somos declarados santos, porque el sábado fue apartado de los otros días. Así que ese beneficio que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros es reflejar la santidad de Dios y llevar a otros también para que disfruten de la santidad de Dios y a vivir en el proceso de la santificación. El otro aspecto importante a resaltar es que el Señor bendijo el día de reposo, y ese día es una bendición para mí, una bendición para la familia, una bendición para todas aquellas personas que se relacionan con este día sagrado. Ahora, toda la semana trabajamos, hacemos diversas actividades, diversas labores, y cuando entramos en el día séptimo, entramos en un día de bendiciones, porque ahora nos desconectamos de la semana, nos desconectamos de todos los quehaceres de la semana para entrar a recibir la bendición de Dios. Y Dios, a través de ese día, nos fortalece, nos restaura y nos renueva para enfrentar la semana que viene con una actitud positiva, llena de poder y dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Y el último paso o el beneficio es que Dios reposó en ese día. Y no lo hizo porque estaba cansado, lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de que nosotros necesitamos descansar, necesitamos hacer un alto en nuestras vidas
para recordar que gracias a Dios nosotros somos lo que somos y necesitamos constantemente entender de que a través de este día sábado, día sagrado, podemos recibir la santidad de Dios, podemos recibir la bendición de Dios y entramos en el reposo de Dios. A través de estas 3 palabras podemos resaltar claramente los beneficios de entrar en comunión con Dios. Así que yo les animo a mis hermanos y amigos que nos están mirando a través de estas cámaras que podamos recordar de que Dios es nuestro Salvador. Solamente Él nos restaura. Por eso Él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema más grande del ser humano es que somos por naturaleza seres pecaminosos. Pero gracias a Dios podemos encontrar solución para el pecado, porque Dios en ese día nos fortalece y nos da poder para vencer el pecado y los deseos de la carne. Y quiero finalizar leyendo aquí en el folleto de escuela sabática, que me llamó la atención. Dice: el sábado simboliza que en Jesús estamos liberados de la esclavitud y la tiranía del pecado, y por medio de él abrazamos y permanecemos en la santidad del descanso, la adoración y la comunión. Aproveche este día para estar en comunión con el Señor. Así es. Bien, hemos llegado ya al final de lo que fue este repaso de la lección de escuela sabática, y pues no queda más que decirte: ya has experimentado, ya has tenido la bendición de experimentar un día de completa comunión con Jesús. Pues si no lo has hecho, te invitamos a que este sábado, el más cercano a ti, puedas hacerlo, puedas abrirle las puertas de tu casa y puedas disfrutar de esa paz y ese reposo que no te lo va a dar nadie, sino únicamente Jesús. El pastor Uzcategui nos va a tener la oración para finalizar. Vamos a finalizar con una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ella es una fuente de inspiración para nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por el reposar del 7º día de la semana que dejaste en la creación, pero que en la redención también es el sello aprobatorio de una relación amorosa entre el Creador y la criatura. Ayúdanos a entrar en el reposo de tal manera que podamos refrigerar nuestro corazón, nuestro ser, y poder ser una fuente de bendición para otros en este día. Bendícenos, Señor, bendice a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan y miran este programa Séptimo TV. Bendícenos y acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.